Acompañen a orar un momento. ¿Quieren orar o tienen pereza de orar? A ver, ¿dónde están los que les gusta orar? Así vinieron algunos, los otros no. Los otros recién vamos a despertarlos. Hermana, ¿trajo el agua que le pedí? Ni ella sabe. Así que Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por esta mañana, bendito Rey. Te exaltamos y te bendecimos. Y queremos pedirte que nos hables, Señor. Pues entendemos que solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Tú tienes palabras que nos animarán y nos guiarán a tomar decisiones sabias y santas. Palabras, bendito Rey de Gloria, que nos pueden animar en nuestros momentos difíciles. Tú tienes palabras poderosas. Tú tienes palabras maravillosas. Y de esas palabras queremos escuchar en este día. Háblanos por tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, vamos a seguir o continuar con nuestra serie. ¿Cómo se llama la serie? Los consejos de Dios, segundo tiempo, o sea, segunda parte. Ya tuvimos una serie de 20 temas y luego tuvimos una serie o dos series intermedias y ahora retomamos los consejos de Dios. Y en esta mañana el consejo de Dios para nosotros y también para una persona que encontraremos aquí en medio de la prédica es el siguiente: confiad, yo he vencido al mundo. ¿Cómo es? ¿Cómo es el nombre de la serie? Del tema hoy. Confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Usted, si usted quiere, puede buscarlo en Juan 16:33. No hace falta que vaya ahorita ahí, porque esta palabra se la vamos a aplicar a un profeta del Antiguo Testamento. ¿Qué les parece? Amén. Y vamos a hablar entonces de la confianza, de la esperanza. Amén. Pues yo no sé, todas las veces me toca decirles lo mismo, que juguemos a que yo pregunto y ustedes contestan. Amén. Ya, gracias Señor, me lo estás despertando. Pues entonces, hablando de la esperanza, ¿quién no ha perdido la esperanza por alguna vez? Cierto que sí, en estos tiempos realmente es fácil perder la esperanza. Estamos en tiempos muy difíciles, de crisis en muchas áreas, desde el área económica, desde las áreas de la política, de la inestabilidad. En todas las áreas también hemos perdido alguna vez la esperanza cuando nos ataca alguna enfermedad y le pedimos a veces a Dios por un enfermo o por nosotros mismos, y pues a veces como que Dios tiene un aparente silencio, y eso muchas veces nos sumerge en una desesperanza. Pero a pesar de todo ello, cuando entendemos lo que la desesperanza significa, ¿saben qué es lo que es desesperanza? Pues lo contrario a esperanza, es no tener esperanza. Pero tenemos que reconocer, ¿cuántos cristianos hay aquí? Levanten la mano. Por favor, levanten solo la mano derecha. Todos, háganme caso. La mano derecha. Ok, gracias. Ahora la mano izquierda, por favor. Es que si no hago este ejercicio se duerme. Entonces, por favor. No, decía esto que como cristianos debemos admitir que la desesperanza es algo que no debe estar en nuestra vida, ¿cierto que sí? Porque la desesperanza significa literalmente estar completamente perdidos y sin recursos. La desesperanza se refiere a estar en un estado mental en el que uno cree que no hay esperanza alguna para la situación que estemos pasando. Entonces, si somos realmente cristianos, hablando de desesperanza, podríamos decir o admitir que la desesperanza deshonra, degrada a Dios a un nivel bastante terrible, porque creemos que Él entonces no es todopoderoso. Degradamos a Dios a una fuerza impotente que no es capaz de cumplir sus promesas. Cuando tenemos desesperanza con nuestra actitud, estamos no creyendo en las promesas de Dios. La desesperanza
es un rechazo a las escrituras como la palabra de Dios. ¿Cuántos les ha pasado eso? ¿Cuántos han desconfiado incluso de la palabra de Dios? Y dicen, pero yo no veo eso, yo no, casi no puedo creer eso. Y eso que decimos que somos cristianos. ¿Alguna vez a alguno le ha pasado? Esta vez no le voy a pedir que levante la mano para que no se sientan mal. Pero entonces, eso es el mensaje de Dios para ustedes y para mí en esta mañana. Confiad, dijo Jesús, confíen en mí. Yo he vencido al mundo. Amén. Y fíjese que la palabra del Señor también nos dice que el mundo está gobernado por un príncipe, el príncipe de este mundo. Y si el Señor Jesucristo ha vencido al mundo, sucede y acontece que también ha vencido a nuestro enemigo. O sea que confiar en la palabra es confiar en un vencedor. Pero desconfiar de la palabra de Dios es darle más fuerza o más creencia en nuestro corazón a que el diablo tiene el poder para vencer a Cristo. Amén. ¿Lo estamos entendiendo? ¿Me estoy explicando? Qué bien. Entonces, la desesperanza es un rechazo completo a las escrituras como la palabra de Dios. Los que están desesperanzados han perdido la fe. Y eso es algo muy terrible. Y sabemos que la fe es algo fundamental, esencial, capital para nuestra vida como cristianos. ¿Cuántos saben que para ser cristianos necesitamos fe? O sea, podría decir que no existe ningún cristiano sin fe. ¿Ok? Porque necesitamos fe para creer. Y si no creemos es porque no tenemos fe. Bueno, no entremos más en cosas así. Lo que quiero decir, hermanos, es que a veces cuando no tenemos fe, cuando recaemos en nuestra fe o decaemos en nuestra fe, ponemos nuestra confianza en los recursos del mundo. Y algunos quedamos como dice Hebreos 12:3, que somos de aquellos que se cansan hasta desmayar. En la última parte de Hebreos 12:3 dice que hay algunos que se cansan hasta desmayar. Entonces, la desesperanza es algo trágico que lastimosamente está muchas más veces de lo que deseamos presente en nuestras vidas. ¿Cuántos quieren estar desesperanzados? Levante la mano. Nadie quiere eso. Pero muchas veces aparece la desesperanza. Y déjeme decirle que no es algo que nosotros deseemos. ¿Cierto que no? Ok. Otra vez se quedaron callados. ¿Yo qué hago? Entonces, esta es la razón, creo yo, por la que el Señor Jesús nos insta y nos dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Amén. Vamos a ver, y les quiero decir esto: si el profeta Habacuc hubiera recibido esta palabra en medio de ese malestar, de esa desesperanza que vivió, y que leeremos en Habacuc capítulo 1 versículos 2 al 4, me gustaría que vayamos ahí y le digamos a Habacuc: confía, yo he vencido al mundo. ¿Ok? Le vamos a traer esa noticia a Habacuc. Dice así la palabra del Señor: ¿hasta cuándo, oh Jehová? ¿Qué dice? Clamaré y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Qué le vamos a decir a Habacuc? Confía, mano, tranquilo. Jesús ha vencido. Jesús ha vencido al mundo. Dice después: ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Confiad en mí, dice el Señor, yo he vencido al mundo. Este profeta, hermanos, era muy vulnerable a las tentaciones de la desesperanza. Y este relato
constituye o es para nosotros un grandísimo ejemplo y una gran lección. ¿Será para nosotros una qué? Una gran lección. Diga, esto es lección para mi vida. Amén. En este texto se dice del profeta que incluso da voces a Dios. La frase significante literalmente significa gritar o rugir de dolor. ¿Ok? Habacuc deseaba literalmente dar gritos, pegar gritos. Había estado durante mucho tiempo protestando por las injusticias que él veía en su vida. Y nada hacía parecer que Dios las tuviera en cuenta o se interesara por esas cosas. ¿Cuántos han sentido eso? ¿Cuántos han sentido, Dios mío, me has enviado a este lugar y yo clamo a ti, pero parece que no me oyes? Dios mío, estoy en esta situación y clamo a ti, pero parece que no me oyes, Dios. Es más, en el texto que hemos leído parece incluso deducirse que ni siquiera gritar a Dios valía para algo. Que los gritos, que la agonía, que la desesperación de Habacuc, con todo su clamor a Dios, como que no valía para nada. ¿Por qué? Porque él estaba desesperanzado. La desesperanza, la negatividad en su corazón, la poca fe que tenía en ese momento en Dios, se había apoderado completamente de su corazón. Y al igual que este hombre Habacuc, que estaba totalmente desconcertado, nosotros también forcejamos con problemas y nos asaltan las más terribles preguntas y las más grandes angustias. Y entonces viene la primera pregunta: ¿hay esperanza para mí? Algunos dicen: Dios, ¿será que usted me puede perdonar después de lo malo que yo he sido? ¿Alguno se identifica con eso? ¿Cómo puede ser que haya esperanza para mí? ¿Y cómo puede hacer que haya esperanza después de estar en medio de una situación tan terrible? ¿Hay esperanza? Dios, ¿hay esperanza para mi matrimonio? ¿Hay esperanza para mi matrimonio después de las cosas que le he dicho a mi esposa? De las cosas que mi esposa me ha dicho. ¿Hay esperanza para mi matrimonio después que hemos llegado a los golpes? ¿Hay esperanza para mi matrimonio después de que siento que no la soporto, que no lo soporto? Que ese que viene al altar una vez, del cual me enamoré, hoy siento repudio por él. ¿Hay esperanza para mi matrimonio? Algunas mujeres piensan: ¿será que este hombre algún día va a cambiar, Dios? Y uno les dice: bueno, ¿cómo han llegado a esta situación? Y algunas llegan a decir: bueno, es que yo me casé con él porque Dios me dijo que me casara con él a pesar de que él no era cristiano. Y yo siempre digo lo mismo: por favor, Dios no va a ir en contra de su propia palabra para darte a ti un permiso especial de casarte con alguien que no es de tu fe, en un yugo desigual. Dios no va a cambiar su palabra, no va a ir en contra de su propia palabra porque tú eres el nene consentido o la nena consentida de Dios. Es imposible que Dios cambie su palabra para agradar a un hombre. Por lo tanto, cuando venimos con esas historias, hoy estamos pagando la consecuencia de lo que hemos hecho. Hay unos hombres que dicen: no, hay mejores mujeres afuera. ¿Así? Entonces tú eres un tonto porque tú mismo escogiste esta. Lo mismo a las mujeres que piensan: hay mejores hombres. ¿Y quién te mandó a escoger a este? La decisión es tuya. Pero luego vemos las consecuencias y entonces llega también la aflicción de ver que su sueño de una familia hermosa en Dios, una familia sirviéndole a Dios, una familia así está, un sueño así está totalmente frustrado. Y eso nos lleva a las lágrimas, nos lleva al desespero. Y también entonces es necesario que nosotros entendamos algo hoy muy claramente.
todo lo que el hombre siembra, justamente eso. Amén. Algunos están en otras áreas de su vida. Señor, ¿será que a esta edad sí puedo conseguir un trabajo? Señor, ¿será que podré conseguir un trabajo y dejar de hacer este trabajo que no me gusta? Señor, este no es el trabajo que yo soñé. Y sabe, algunas veces nos ponemos caprichosos con esas cosas. Pero les quiero asegurar algo. Hoy estamos donde estamos por consecuencia de nuestras decisiones. Ya sea en el hogar, ya sea en el trabajo, o sea como sea. Tal vez no podemos alcanzar el trabajo que anhelamos, porque vemos los abusos de los jefes, las maldades de los compañeros, y todas esas cosas nos deprimen y pensamos, ¿cómo puede ser que haya alguien así que me haga daño sin que yo le quiera hacer daño? Y viene entonces la desesperanza. Hay muchas áreas en la vida en la cual nosotros nos estrellamos con momentos de desesperanza. Y nos preguntamos, Señor, ¿será que mis hijos cambiarán algún día? Y cuando vemos que nuestros hijos no siguen el camino del Señor, cuando vemos que nuestros hijos les decimos la palabra, les repetimos la palabra de Dios y les entra por aquí y les sale por allá, como algunos dicen, eso nos trae desesperanza. ¿Cuántos de ustedes saben que los hijos pueden dar dolor de cabeza? ¿Cuántos de ustedes le han dado dolor de cabeza a sus papás? No levanten la mano. Algunos están, Señor, ¿será que esta situación económica mía va a cambiar algún día? Hay algo que les quiero decir. Muchas veces nosotros estamos anhelando algo que no nos hace falta, porque somos esclavos del consumismo. Tenemos que tener lo que otro tiene. Y yo puedo reconocer que yo soy esclavo del consumismo. Sí, porque ustedes dirán, el pastor siempre está con su mismo saco, con su mismo pantalón, con su misma camisa. ¿Será que me va a tocar toda la vida con esta enfermedad? Mire, es algo que es muy cierto. Cuando la enfermedad ataca, nadie está dichoso. Y una enfermedad atrae o trae consigo dolor en toda una familia. Y en todos esos momentos entramos en aflicción, entramos en desconfianza, entramos en total desconsuelo. Y oramos a Dios insistentemente pidiéndole ayuda, pero solo obtenemos silencio. ¿A cuánto les ha pasado? Pero ¿sabe una cosa? El silencio de Dios sería importante entenderlo, porque a veces el silencio de Dios es una respuesta. Y es que nosotros incluso con nuestros hijos hacemos eso. A veces molestan tanto que uno ya no les quiere ni responder que no, pero ellos siguen insistiendo. Entonces caemos en la desesperanza cuando no hay una respuesta. Y este sentimiento es muy peligroso y traicionero, porque sin darnos cuenta, la desesperanza destruye varias cosas en nuestra vida, y una nos da, y como primera cosa diría, que nos da una visión negativa de la soberanía de Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando estamos desesperados, no creemos que Dios sea totalmente soberano para hacer todas las cosas. Y entonces la desesperanza destruye la fe. Habacuc se dirigió a Dios como Jehová Señor. En el original dice lo siguiente. Lo que le dijo era: Señor, tú que eres el Dios de pactos. En el original dice así: tú eres el Dios de pactos con Israel. Y por tanto, este hombre se esperaba de que el Padre sustentara y protegiera a aquellos con los que, según él entendía, Dios había firmado pactos. Dios había hecho un pacto con Israel. ¿Saben eso? Saben que eso es verdad, ¿cierto? Y eso es lo que le está diciendo Habacuc a Dios. Tú eres el Dios de pactos y ahora no estás cumpliendo tu pacto.
Habacuc estaba insinuando que Dios estaba descuidando a su pueblo, que no estaba cuidando los pactos que había él establecido, es decir, que el cuidado prometido por Dios estaba fallando. Yo no sé si usted algún día ha creído eso. Señor, yo leo tus promesas. Y en algunas partes le dicen, aférrese a esa promesa. Y tiene que aferrarse a esa promesa. Y usted no suelta esa promesa. Pero ¿sabe una cosa? Dios no nos va a dar algo que nosotros no podamos manejar. Amén. Pero vean en esto, la acusación de Habacuc suena casi como a blasfemia. Pero antes de juzgar a Habacuc, debemos pensar cómo reaccionamos nosotros cuando estamos en circunstancias difíciles. Amén. Nuestra fe puede que sea lo primero que se muera cuando la desesperanza nos ataca. Hay un dicho muy popular que dice que la esperanza es lo último que se pierde. ¿Cuántos han escuchado eso? ¿Cuántos han escuchado esa mentira? Porque lo primero que perdemos es la esperanza cuando algo está saliendo mal. Cuando nos vemos rodeados de problemas, tendemos a olvidar las promesas y el poder de Dios. Y nos parecemos al salmista en el Salmo 42, versículo 3. Vemos un ejemplo de cómo la desesperanza puede llegar a impregnar el negativismo en nuestra vida. ¿Qué dice el Salmo 42, 3? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Wow. Habacuc estaba cerca de esa misma derrota cuando gritó las palabras que hemos leído en capítulo 1, versículo 2 al 4. Ni Habacuc ni nosotros dejamos de creer que Dios puede corregir los males de esta sociedad, de este mundo. ¿Cierto que sí? ¿Creen ustedes que Dios puede hacerlo? Dios lo puede hacer, ¿cierto? Pero lo que a veces no entendemos o no creemos, a veces no creemos que Dios realmente le importan nuestros problemas, o que tal vez Él se ha olvidado. ¿Cuántos han dicho eso? Dios se ha olvidado de mí. Y a veces creemos, no, a Dios no le importa lo que a mí me pueda pasar. Estoy aquí frente a una cantidad de gente totalmente positiva y con fe, porque ninguno cree esto. Pero yo le aseguro que muchas veces usted lo ha dicho. ¿Cierto que sí? Y al igual que Habacuc, sentimos la tentación de gritar a Dios para que se fije en nosotros, para lograr y llamar su atención. ¿Sabe? Cuando usted esté de nuevo en esa situación, yo quiero recordarle Juan 16:33 de lo que hemos leído hoy. Pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Amén. A veces no entendemos, y hay una cosa que realmente nos molesta, es cuando vemos el éxito de los malos. Señor, ¿cómo es que yo oro a ti? Mire, hasta voy a la iglesia, Dios. Señor, yo hasta oro por la gente que es mala, pero yo no soporto verlos que les vaya tan bien. Con toda su inmoralidad, con todo su pecado, con todas estas cosas que pasan en la sociedad, y pareciera que los más bendecidos son los malos. Y entonces nos preguntamos, ¿dónde estás, Dios? ¿Dónde estás, Dios? ¿Cómo puede permitir Dios que sucedan estas cosas tan horribles? Todas estas preguntas pueden hacer tambalear nuestra fe. Y yo no sé usted, pero yo quiero recordarle algo. Confiar en Él es necesario, porque Él ha vencido al mundo. Yo no sé si usted o alguno de ustedes se siente identificado con una situación así, pero hay muchísimas situaciones y nos tardaríamos días enteros preguntándole o a cada uno dando aquí su testimonio de lo que le ha pasado en su vida. Y que cuán difícil ha sido ese tiempo, y que Dios no contesta. Tal vez usted en este momento está viviendo una situación similar a alguna de aquellas que he nombrado.
una cosa que no debemos olvidar: el silencio de Dios no significa que Él nos ha abandonado. Cuando los problemas de este mundo se agolpan sobre nuestras vidas, los cristianos debemos más que nunca fortalecer nuestra fe en la soberanía y permanecer en esa soberanía permanente y perpetua de Dios. Hoy, mis amados hermanos, en este mundo lleno de cosas tan difíciles, no sobreviviremos a los peligros de este mundo malvado, lleno de mentiras, engaños. No sobreviviremos sin una fe en Dios, una fe que confía absolutamente en Dios. Amén. Cuando permitimos que la desesperanza destruya nuestra fe en Dios, entonces es cuando nosotros perdemos toda nuestra fe, toda nuestra esperanza. ¿Y sabe qué pasa? Comienzan a crecer los conflictos en nuestra vida, los pleitos y la amargura llegan a nuestra vida. ¿Cuántos amargados hay aquí? Levanten la mano. Amados hermanos, cuando los que están atrapados en la desesperanza confían en su propia sabiduría para resolver sus problemas, la situación sencillamente va a empeorar. Los que pasan por alto la palabra de Dios se distinguen por estar siempre preparados para culpar a otros de sus problemas. Llegan a ser expertos en criticar y guardar rencor a todos los que no están de acuerdo con la sabiduría de ellos. Y así dice Habacuc en el versículo 3, en la parte B dice: destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. El profeta no veía salida, solo veía los conflictos. Él solamente podía ver las dificultades, la destrucción. Él solamente veía los problemas, mas no veía la salida a sus problemas. Y entonces, la pérdida de la fe que él tenía, por la desesperanza que había en su corazón, le hacía sentirse amargado. La desesperanza hace que la victoria que está garantizada en Cristo Jesús la veamos como una derrota. La desesperanza nos conduce a rendirnos al enemigo. ¿Sabe por qué? Porque lo vemos todo negro y nos hace esto perder la visión. Creemos que no podemos ganar. En el libro de Proverbios dice la palabra en el Proverbio 24:10. El libro de Proverbios nos hace una gran advertencia con estas palabras. Por favor, vamos ahí un momento. ¿Qué dice? Si fuere flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Si estás solamente esperando a que las circunstancias cambien para tomar una decisión, definitivamente, mi amado, estás perdiendo el tiempo. En el momento en que tú esperas que las circunstancias cambien, que todo cambie, que los demás cambien, que el jefe cambie, que mis compañeros de trabajo cambien, que todo cambie a mi alrededor para que entonces yo sea el centro y poder caminar, estás perdiendo el tiempo. Has caído en la desesperanza porque no estás creyendo en las promesas de Dios. No crees que Dios tiene la capacidad. ¿Para qué? Para levantarte, para guiarte, para bendecirte, para hacer de ti eso que Dios quiere que tú seas. Mientras tú sigas pensando que Dios no tiene la capacidad para hacer las cosas, tú estarás negando a Dios, deshonrando todo lo que Él es, pues Dios es fiel. Amén. Entonces, disfrutar de una victoria viene solamente por la confianza que podamos tener en nuestro Señor. Como cristianos que somos, debemos tomar la decisión de que confiaremos en el poder de Dios, cualquiera que sea la situación que estemos pasando y por muy difícil que parezca.
debemos tener una confianza absoluta en lo que Dios puede hacer. ¿Hay algo imposible para Dios? Definitivamente no. ¿Por qué estamos desesperanzados? ¿Por qué no creemos que Él lo puede hacer? ¿Qué es lo que nos hace ser tan negativos? ¿Qué es lo que nos hace ser tan de poca fe? ¿Sabe qué es? Una de las cosas que encuentro en estos años, me doy cuenta, he podido ver, he podido experimentar que aquellos que no leen la palabra de Dios son mucho más propensos a caer en la desesperanza, porque no tienen dentro suyo el hálito de vida que trae la palabra santa de Dios, la cual es la que es única y suficiente, capaz de convertir las almas. Dios va a convertir todas las cosas de nuestra alma por medio de su santa palabra. ¿Qué pues diremos si Dios es con nosotros? ¿Quién contra nosotros? Dice la Escritura. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Dice la Escritura, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No que nos va a amar. Mis amados, nosotros no podemos vivir un evangelio de desesperanza, esperando en lo que Dios va a hacer. No, yo les animo a que tengan fe, ánimo y esperanza, porque lo que usted necesitaba para su vida, Cristo Jesús en la cruz del Calvario murió y resucitó y está vivo ahora. Él ya lo hizo por ti. No necesitas nada más. Las cosas de esta vida son pasajeras. Gloria a Dios. Nuestra fe no puede estar basada en lo que Dios va a hacer. Nuestra fe y nuestra esperanza tiene que estar basada en lo que Él ya hizo. Amén. Entonces, no hay necesidad de otra cosa que poner nuestros ojos en Cristo Jesús, en su palabra preciosa. Yo quisiera que ustedes tuvieran hambre de la palabra. Yo quisiera que tuvieran el deseo vehemente, ferviente en sus corazones de escudriñar la palabra. ¿Cómo podemos tener esperanza si no conocemos al Rey, al Señor, a la fuente de la esperanza que es Cristo Jesús? ¿Cómo podremos alcanzar la victoria si no estamos unidos al victorioso? ¿Cómo podemos alcanzar el gozo si no es que estamos ligados a aquel que produce gozo? Es Él y no nosotros. Este es el punto fundamental de esto, hermanos amados. Porque generalmente cuando no tenemos lo que queremos, le echamos la culpa a Dios. Levanten la mano los que han hecho eso. Confiesen, pecadores, porque Habacuc estaba enfadado porque creía que Dios le estaba obligando a presenciar el mal que había por todos lados sin que ese mal fuera castigado. Su respuesta muestra cómo la desesperanza a menudo distorsiona nuestro entendimiento de cómo actúa Dios. Mire lo que le dice en el primer capítulo, en el versículo 2. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? A menudo culpamos a Dios por lo que Él no ha hecho. Con frecuencia olvidamos que todo lo que hace Dios es bueno. Mire lo que, permítame, acompáñeme rápidamente a Santiago capítulo 1, versículo 13 y también leeremos el versículo 17. Dice el Señor, en el contexto de que Dios no tiene la culpa de las cosas que nosotros a veces hacemos, porque Habacuc se dio a la tentación de criticar a Dios. Y fíjese esto, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Versículo 17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Qué maravilloso que nuestro Dios no cambia. Qué maravilloso que Dios no nos ama menos hoy que ayer. Dios no se levantó esta mañana mirando lo que hiciste ayer y dice:
El amor de Dios no es como el amor nuestro. Porque Dios es un amor homogéneo, o sea, no tiene variación. No es que Dios tiene amor, Dios es el amor. En Él nace el amor. Por lo tanto, en Él no hay variación. Él es inmutable. Él nos ama lo mismo ayer que hoy. Él lo prometió y Él nos cumplirá. Él tiene el deseo de que tú vivas en victoria y ese deseo de Él no ha cambiado. Lo que y si no sucede en nuestras vidas es porque nosotros no hemos entendido el llamado que Dios nos hace a la obediencia a su palabra. Amén. Habacuc no podía ver esto porque la desesperanza le había distorsionado el ojo de la fe. Amados hermanos, pidámosle a Dios que nos libre de que estemos sin fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. El desesperanzado ve todo negativo, él nunca puede ver lo positivo. Habacuc miraba a su alrededor y veía solamente que todo se había echado a perder, que todo se había derrumbado. Estaba tan cegado por la desesperanza que era incapaz de ver nada positivo en lo que Dios estaba haciendo. Sus palabras describen una situación terrible. Mire lo que dice justamente Habacuc: por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Wow. En primer lugar, afirmaba que la palabra de Dios era vista con desprecio. Esto es lo que significa debilitada, que estaba muerta, que la palabra de Dios estaba sin fuerzas, que la palabra de Dios estaba paralizada. En otras palabras, para Habacuc, la palabra de Dios había llegado a ser ineficaz. Wow, qué terrible. Qué terrible cuando usted y yo creemos que la palabra de Dios no tiene el poder para cambiar las cosas. Qué terrible cuando no creemos que la verdad de esta santa palabra que usted tiene en sus manos y que aquí está leyendo es algo más o menos valorable según mi situación. Yo quiero que usted cambie esa forma de pensar, mi amado. La palabra de Dios no es relativa. La palabra de Dios es verdad. Todo el consejo de Dios es verdad. No hay nada en la palabra de Dios que no sea verdad. La palabra de Dios es perfecta, dice el Salmo 19, versículo 7. La palabra de Dios es perfecta. La ley de Jehová, dice ahí, pero debe leerlo como la palabra. Eso es un versículo favorito mío. Y no porque sea favorito mío tiene que ser favorito suyo. Solamente se lo comparto. Pero eso dice: la palabra de Dios, la ley de Jehová es perfecta, que convierte al alma. Y lo estudiábamos el viernes. No hay ni nada, escuche esto, que pueda convertir al hombre que no sea la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. También este hombre afirmaba que la justicia no se veía al no salir según la verdad. Para Habacuc, la justicia era injusticia. Y en este tiempo tan difícil que vivimos, pues no es raro encontrar que la justicia sea vista como injusticia. Porque los hombres de hoy, más que nunca, llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. La sociedad en la que estamos viviendo llama a las cosas malas como cosas buenas. Llama a la desobediencia algo bueno, porque tiene carácter el niño. Llama a la homosexualidad algo bueno, porque él tiene libre derecho. Llama al adulterio algo bueno. Llama a la pornografía algo bueno. A todo pecado lo llama bueno. Pero si vamos a hablar de Cristo en una plaza aquí, nos tratan de locos, nos tratan de irreverentes, nos tratan de personas totalmente insoportables. Y para nosotros, y para ellos, nosotros somos gente
mala, que cohíbe su libertad. Qué terrible cuando no entendemos qué es libertad. ¿Libertad de qué tiene un ebrio? Yo quiero ser libre, quiero tomarme mis tragos cuando yo quiera. Yo no quiero que me quiten mi libertad de mi licor, de mis tragos, de mi fiesta. Le llama libertad a lo que es una esclavitud. Lo mismo el drogadicto. Le llama libertad a lo que es una esclavitud. Déjeme, yo me drogo, es mi vida. Yo soy libre de hacer lo que se me da la gana. Dicen así. ¿Los ha oído o solamente yo? Ok. Mis amados hermanos, para Habacuc todo salía torcido. Para él ni siquiera Dios podía corregir el asunto o las dificultades de su tiempo. Y muchas veces nosotros vemos en las dificultades la ausencia de Dios. ¡Qué locura! Veamos una locura más. Y ya lo hemos leído, el Salmo 42, versículo 3, ya lo leímos, pero es un ejemplo de la desesperanza, cómo puede llegar a impregnar el negativismo en nuestra vida. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Mi amado hermano, si esa es tu situación, yo te invito a que tomes esta enseñanza, el nombre de esta enseñanza en el día de hoy, y lo lleves como una bandera en tu corazón. Y recuerda las palabras de Jesús, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Amén. El ejemplo mayor lo tenemos en Cristo Jesús. Jesucristo fue incomprendido incluso por su propia familia. Uno de sus discípulos lo traicionó y otro lo negó, pero él tenía claro dónde seguir o cómo seguir. Él siguió a pesar de todo, haciendo la obra que tenía que hacer. Amado hermano, Dios tiene un llamado para muchos de ustedes aquí. Pero quiero decirles que con tristeza a veces les he escuchado decir: es que yo no puedo así servir a Dios, porque mi esposo, porque mi esposa, porque mi familia, porque mis hijos. Yo le pregunto, ¿usted le va a decir eso a Jesús? Cuando le pregunte, el Padre le pregunte a usted, ¿qué hiciste con Jesús? ¿Qué hiciste con el mensaje de salvación que te di? ¿Qué hiciste? ¿Te dejaste llevar por la desesperanza? ¿Te aburriste? ¿No insististe? ¿Te entregaste? ¿Le hiciste más caso a las cosas del mundo? ¿Viviste pendiente más del carácter de otra persona? Otra persona determinó por tu vida. ¿Qué hiciste con Cristo? ¿Qué hiciste con Él? Cuando Dios te pregunte realmente, ¿qué es lo que has hecho con tu vida? Con todo el ejemplo que ha dejado, con toda esta palabra maravillosa que es viva y eficaz, que corta para todos lados, mi amado. ¿Qué hiciste con ella? ¿Vas a seguir, amado hermano, mirando las circunstancias? Hombre, mujer, joven que estás aquí, mi pregunta es: ¿vas a seguir mirando hacia los lados o vas a poner los ojos en Cristo? ¿Vas a creer en las promesas del Señor o solamente vas a mirar que el mundo se está destruyendo? ¿Es una noticia para ti que el mundo se va a destruir? No debería ser una noticia. Si tú leyeras la Biblia, entenderías los tiempos que están pasando. Amén. Yo estoy de acuerdo, hermano, que puede pasar o que haya delante de nosotros muchos aspectos negativos, como los hubo delante de Habacuc y de Jesús. Pero no seamos ciegos a los aspectos positivos que hay en nuestras vidas, que tenemos hoy. Dejemos de quejarnos tanto por lo que no tenemos y demos gloria a Dios por lo que tenemos. Amén. ¿Sabe? Hay un dicho que muy común, y es que veremos la luz al final del túnel. ¿Han escuchado esa frase, cierto? Eso significa que habrá una salida, ¿no? Pues sabe una cosa, para entonces encontrar esa luz hay que pasar por el túnel,
Porque si está al final del túnel, hay que recorrer todo el túnel. Vamos a recorrerlo con la esperanza puesta en que la luz de Cristo, que alumbra a todo hombre, ella está ahí. Caminemos a través del túnel de esta vida, como así a veces parecen nuestras situaciones, con la esperanza puesta en esa luz que alcanzaremos, porque Él lo ha prometido, que Él vendrá por su iglesia, que Él te llevará a lugares celestiales donde no habrá llanto ni dolor. Amén. La esperanza o la desesperanza quiere la solución ahora mismo. Usted y yo somos los más impacientes. ¿Sabe? A veces somos más impacientes que los mundanos. Señor, dame paciencia, pero dámela ya. Queremos que todo sea rápido, mi hermano amado. Habacuc llegó a ser un hombre exigente delante de Dios. Llegó a decirle al Señor: ¿cómo es que tú no harás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Me parece un poco irreverente la forma en que Habacuc le hablaba a Dios. La pregunta: ¿ha sido usted alguna vez irreverente con Dios? ¿Ha permitido que la impaciencia le robe su comunicación con Dios? ¿Cuántos de nosotros damos muestras de esta impaciencia? ¿Cuántos son impacientes aquí? Algunos hicieron rápido así la mano. Amado hermano, si usted es impaciente, qué bueno que Dios le haya tratado, porque ha aprendido a confiar en Dios. Confía en mí, yo he vencido al mundo. Confía en mí, yo he vencido al mundo. Y la confianza necesita paciencia. Yo sé que es difícil esperar en Dios cuando estamos rodeados de injusticias. Es difícil reposar confiadamente en las provisiones de Dios cuando el mal parece que es el que triunfa. Muchos somos como Habacuc al desear que Dios actúe según la fecha que indica nuestro calendario. Yo no sé cómo estoy de tiempo, porque quería contar algo y no sé si me alcanza el tiempo. Ok. Pero recuerdo un tiempo que nos queríamos nosotros ir a vivir a México. Antes de que Dios nos hablara del servicio a Él. Queríamos irnos a vivir a México porque entendíamos que aquí no teníamos una iglesia donde asistir, que nos sentíamos terriblemente mal y nos vamos a estudiar a México en el Instituto de la Iglesia de Casa de Oración México y trabajaremos y haremos. Y yo hice hasta planes para vender una empresa que tenía en ese tiempo. Dani estaba en la escuela y queríamos ponerlo a estudiar online, lo conseguimos. Hablamos en el jardín de la niña, todo estaba casi listo. Lo que no teníamos realmente claro era la fecha, pero alguien nos dijo: mira, si Dios no te ha dado una palabra, no te muevas. Y en ese tiempo pues era esa expectativa. Entonces sí, vamos a pedir una palabra a Dios. Y mi esposa comenzó a decirme: pídele una palabra a Dios, pídele una palabra a Dios. Y yo la miraba y era: pídele una palabra a Dios. Y ella quería irse muy rápido. Y entonces también me dijo: si no te da una palabra por la Biblia, que te la dé por un hermano, alguien te diga algo, que te dé un sueño, pero que te dé una palabra. Y yo me despertaba y miraba para el lado y veía esos dos ojos ahí abiertos. ¿Te habló el Señor por sueños? Les prometo que parece risible, pero es verdad lo que les estoy contando. Teníamos muchos deseos de hacer cosas y Dios usó algo maravilloso. Yo quiero que usted entienda esto. Dios usó algo maravilloso, ¿y sabe qué fue? Su silencio. Dios no nos habló. Hicimos entonces nosotros una fecha, y como Dios no nos habló, recuerdo haber visto las lágrimas de mi esposa desempacando las maletas que ya teníamos listas, porque Dios no nos dio una palabra. Dios tenía otros planes. 6 meses más o menos después de eso, Dios me dijo: hoy te entrego el pastorado de una iglesia. Yo no lo entendía. ¿Cómo puede ser eso posible? Y 6 meses después de que Dios me habló, el Señor nos mandó a Noruega y Él confirmó que tenía un llamado para nosotros.
Dios sabe cómo hace las cosas. Si Dios no te ha respondido en tu llamar, en tu clamar, espera, confía en Él, confía en mí, dice Jesús, porque yo he vencido al mundo. Amén. Rey David, ya casi termino, para que no me sigan mirando mal. El rey David confesó su error en este aspecto. Se dejó llevar por la angustia y la desesperanza lo venció. No le parecía que los ruegos que presentaba a Dios estaban siendo atendidos y exclamó lo siguiente. Salmo 31, 22. Cortado soy delante de tus ojos. Wow. Todo le pareció oscuro y sin esperanza, pero la esperanza llegó cuando David reflexionó sobre su impaciencia y entonces dijo: pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Debió haberse entristecido mucho David cuando recordó esa situación y pensó: ¿cómo se me pudo ocurrir pensar que Dios no se preocupaba? ¿Cómo nos atrevemos a dudar de Dios? Wow. ¿Cómo pude haber llegado a la conclusión de que Dios me había cortado? ¿Cómo nos atrevemos a decir que Dios se ha olvidado de nosotros? Tal vez nuestra abuelita o nosotros algún día tendremos amnesia, pero Dios no tiene amnesia, mi amado. Dios es el creador del cielo y de la tierra. Él sabe cómo funciona cada una de las cosas aquí, y Él es tu creador y Él sabe exactamente lo que tú necesitas. Amén. Y en su palabra preciosa tiene todo su consejo para que tú y yo le creamos a Dios. Qué locura no creerle a Dios. Wow, qué locura. Entonces David, al mirar atrás, él vio que fue realmente un necio al creer que Dios abandonaba a los que le obedecen. Si tal vez alguno de ustedes está orando por algo a Dios y no alcanza todavía eso, pregúntese: ¿es que Dios no quiere darme esto porque no me conviene? ¿O simple y llanamente es que no soy lo suficientemente obediente para merecer todas esas cosas? Habacuc no creía que en el futuro pudiera llegar el bien para su pueblo. Ha llegado a la conclusión de que la situación de Judá solo podía empeorar. Los cristianos debemos entender que la esperanza para el futuro desaparece cuando la desesperanza vence nuestra fe en el presente, mis amados. Ya Dios lo había advertido a los suyos acerca de todo esto. Si ellos rechazaban la voluntad de Dios, toda esperanza se perdería. Deuteronomio 28, 66 dice: y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti, y estarás temeroso de noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida. Wow. Yo no sé si usted por un momento se plantea vivir de esa manera. Voy a repetir este versículo. Y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti, y estarás temeroso de noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida. ¿Quién quiere vivir así? Qué situación tan terrible en la que uno se puede encontrar. Vivir sin esperanza toda la vida. Yo creo que el mundo, la gente sin Cristo, a veces tiene más esperanza que nosotros mismos. Qué triste tener que decir eso de un cristiano. Mi amado, si usted no tiene esperanza en esta vida, a ver, usted puede tener varias esperanzas, pero le voy a decir la que con el respaldo de la Biblia puedo decirle. Y es que su esperanza tiene que ser ese momento glorioso en el cual usted esté frente a la presencia del Señor y pueda escuchar su voz y pueda escuchar de Él decir: buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor.
¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Hebreos 6:19 dice que la esperanza del cristiano es segura y firme ancla del alma. Segura y firme ancla del alma. Wow, Dios tiene el poder y el deseo de darnos un glorioso futuro a todos nuestros seguidores, hermano. Y no le estoy hablando de cosas meramente terrenales. El glorioso futuro es aquel que alcanzaremos el día que el Señor levante su iglesia, venga por su iglesia. Dios, como es todopoderoso, ve el final de las cosas, no solamente el comienzo. Usted y yo vemos el comienzo, pero Él puede ver el comienzo y el final. Y yo quiero decirle que Él tiene un final preparado que es muchísimo más grande, porque la gloria postrera será mayor que la primera. Amén. Ya hay algo maravilloso en haber conocido a nuestro Dios. Eso es algo glorioso, pero será mucho más glorioso vivir eternamente junto a Él. Aleluya. Los que sean capaces hoy, en medio de este mundo tan difícil de vivir, los que sean capaces de superar la desesperanza, hallarán grandes bendiciones. Por eso quiero decirles lo que Jesús nos ha venido a decir esta mañana: confiad en mí, yo he vencido al mundo. Confiad en mí, yo he vencido al mundo. Si tú puedes superar la desesperanza, créeme hermano, que alcanzarás gozo en la presencia del Señor. Termino con esta corta anécdota. Se dice que en la guerra que los Estados Unidos tuvo contra Francia, tenían una bandera estos americanos, y en la guerra, y esa bandera escribían algo parecido a esto: ganaremos la batalla porque Jesucristo es nuestro líder. Llevaban una bandera en la cual habían escrito eso. Yo quiero pedir al Espíritu Santo de Dios que en esta mañana Él pueda escribir en su corazón esta frase: pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Toda aflicción, todo problema tiene una solución en Cristo. Y usted dirá: pastor, pero usted no sabe cómo yo soy. No, pero yo sí sé cómo es Él. Usted podrá decir: Señor, yo soy el problema. Y Jesús te dirá: tranquilo, hijo mío, yo soy la solución. Este Dios que tenemos es un Dios vivo. Es un Dios que está a la diestra del Padre. Es un Dios maravilloso, que no miente, que es fiel, que tiene el poder y el deseo de llevarte a su presencia. No desconfíes de Dios. No importa cuál sea la situación, si es matrimonial, si es de salud, si es familiar con tus hijos, si es una situación de trabajo, si son rencores, si son envidias, lo que sea que pueda estar pasando por tu vida, todo desánimo, entrégalo en esta hora al Señor. La situación, por difícil que pueda parecer, yo sé que Dios ha obrado en ustedes. Yo sé que Dios ha hecho milagros en sus vidas. ¿Cuántos pueden dar testimonio de que Dios ha hecho milagros en sus vidas? Si Él ya ha hecho otras cosas, ¿cómo no hará esto de darte nuevas fuerzas, de vivificar tu corazón? Y yo clamo a Dios en esta hora y le pido: Señor, aviva tu obra, anímanos, Señor, enciende fuego y aviva tu obra en estos tiempos malos, porque son malos. Por eso, mis amados hermanos, les invito a tener confianza en Dios. Confiad en mí, yo he vencido al mundo, dijo el Señor. ¿Quieren orar por eso? ¿Quieren orar para que Dios cambie su forma de pensar?